nosotros estamos manifestando esta solidaridad porque creemos que es importante. Creemos que es importante hacer este tipo de acciones internacionalistas que en este mismo día se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo. Como ya lo mencionó el compañero, principalmente en Europa y en Sudamérica. Abrimos el micrófono a aquel o aquellas organizaciones que quieran participar el día de hoy, manifestando la solidaridad con el pueblo sirio y manifestándonos principalmente en posicionándonos del lado de la revolución. Abajo el régimen de Al-Assad, abajo el Daesh, abajo las potencias imperialistas que intervienen y abajo todos los gobiernos militares que apoyan la contrarrevolución. ¡Viva la revolución siria! Se vieron influidos por los mismos intereses imperialistas emanados de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Hemos de recordar que ellos no tuvieron la soberanía después de la caída del Imperio Otomano, después de la caída del Imperio Persa, no tuvieron la soberanía para poder sus mismos pueblos conformar un Estado, conformar un pueblo que pudiera ser soberano, que pudiera integrarse a la nueva dinámica internacional. Y así es como precisamente quienes sí pudieron hacerlo, quienes sí pudieron meter sus intereses después de la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron Francia, Inglaterra y precisamente también influyó Alemania y otros países europeos. También Rusia en ese sentido, con el régimen zarista, también está influyendo en la conformación de estos estados de Medio Oriente. La lucha del pueblo árabe prácticamente se ha ubicado, no nada más en estos últimos años, se ha ubicado en siglos, se ha ubicado ya desde hace mucho tiempo en contra de las intervenciones, en contra de los intereses de potencias extranjeras que precisamente quieren aprovechar los recursos que tienen estos estados, que quieren aprovecharse del petróleo, quieren aprovecharse del gas, quieren aprovecharse de la ruta comercial que implica todo este Medio Oriente. Precisamente estos pueblos a mediados de los 70s, más o menos en los 60s, querían luchar con una consigna antiimperialista, querían lograr tener su propia industria, querían lograr tener su propia economía, control sobre su propia economía, y sin embargo esto no fue así. Las potencias de Europa y las potencias, en este caso ya Estados Unidos, intervinieron precisamente para no lograr que estos pueblos tuvieran el derecho a poder alimentarse, a poder vivir de los propios recursos de sus propias tierras. Y es que precisamente ahora el imperialismo tanto de Estados Unidos como el imperialismo de la Unión Europea, el imperialismo en el que también entra Rusia y los intereses chinos también están entrando en esta región del mundo, en esta región de Medio Oriente, para tratar de volver a dividir, para tratar de poder quedarse otra vez con los recursos, para poder continuar en su lucha por la hegemonía dentro del poder internacional, dentro del poder del capitalismo internacional, para precisamente seguir explotando a estos pueblos. Por eso es importante que nosotros nos solidaricemos, que sigamos, que nos sintamos codo a codo con las masas de Siria, de Palestina, que nos sintamos codo a codo con las masas de Libia, con las masas de Medio Oriente, de Egipto, de Yemen, de Túnez, porque precisamente la lucha que están llevando a cabo estos pueblos no nada más es una lucha en contra del imperialismo, también es una lucha por la defensa de la dignidad humana, por la lucha de los trabajadores, por la lucha de que los niños precisamente tengan un futuro que no esté rodeado de bombas, sino que esté rodeado de escuelas, hospitales, buen trabajo, vida digna. Y sin embargo estos mismos sueños son los que las mismas bombas, tanto de Estados Unidos como de Rusia y de otros países de Europa, están aplastando. Por eso estamos en este 5º aniversario apoyando la revolución siria, apoyando a los combatientes que se encuentran en todo Medio Oriente, precisamente para demostrar que no están solos, para demostrar que habemos muchos sectores en otros países del mundo que precisamente nos solidarizamos, que apoyamos, que comprendemos su lucha y que sobre todo
no estamos dispuestos a dejarlos olvidados. Estamos al pendiente de ellos porque es una lucha de la clase trabajadora, es una lucha del pueblo que se levanta no nada más en Medio Oriente, sino alrededor del mundo. Es una lucha que se levanta en México, es una lucha que se levanta en Brasil, es una lucha que también se levanta en China, en India. Conmemorando también el 5º aniversario de la revolución siria, que es una revolución, que lleva 5 años, pero que justamente debemos dejar la idea a un lado de que es una lucha localizada. Es una lucha que representa la lucha de todos los desposeídos del mundo, porque la tendencia imperialista, como ya lo dijeron los compañeros, representada principalmente en estos momentos por el imperialismo estadounidense, el imperialismo ruso, es este mismo imperialismo que ataca a América Latina, que nos hace, que despoja al campesino, que mata al estudiante, que reprime al profesor, y justamente esto es lo que se está reproduciendo en Siria. La intención de solidarizarnos es mostrar primeramente que somos parte de la misma clase, somos parte de los explotados, y como tales somos nosotros los que generamos los recursos, somos nosotros los que generamos la riqueza, y somos nosotros los que debemos aprovechar estos beneficios. La ambición imperialista nos muestra que es inagotable, que no tiene saciedad, y justamente los desplazados, los muertos en este conflicto en Siria son los mismos que tenemos a lo largo de toda la geografía del mundo. Es necesario mostrar nuestro repudio a este tipo de acciones imperialistas en contra de pueblos determinados, porque se reproducen a lo largo de México incluso, se reproducen en muchos sentidos, y es necesario ponerles frente. Como este tipo de problemáticas nos muestra también ciertas problemáticas que tiene el proletariado internacional, que es la falta de autorización sobre los problemas concretos a los que nos enfrentamos. Y es por eso precisamente, compañeros, que la contrarrevolución tiene efecto y tiene impacto contra los procesos revolucionarios, porque no tenemos análisis correctos, porque no tenemos el análisis concreto de la situación concreta, y la situación nos sobrepasa. Siria está pidiendo a gritos el apoyo y la solidaridad internacional, y es lo que estamos haciendo aquí, mostrar nuestro repudio ante las políticas neoliberales, ante las políticas fascistas y el repunte del fascismo, no solamente en Siria, sino en toda América Latina, en toda Europa, en Asia, en África. Es por eso, compañeros, que gritar la voz y sumarnos a la resistencia que están presentando los compañeros sirios es también mostrar el camino que debe seguir la Revolución Mexicana. La resistencia en México, el movimiento mexicano también debe tender al ataque frontal del imperialismo en cualquier lugar donde se encuentre. Porque ya lo había dicho Fidel Castro Ruz, que las bombas pueden matar a los hambrientos, pueden matar a los ignorantes, pero no puede acabar con la ignorancia ni con el hambre. Compañeros, Siria es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de defensa a nuestra clase, y es un ejemplo que debemos reproducir. Vemos claramente cómo el problema de Siria tiene que ver con el interés que tiene el neoliberalismo de apropiarse de los recursos. Veamos cómo Siria ha aguantado tanto tiempo y ha aguantado la intervención de muchos grupos que han querido desestabilizarla. No queremos abogar por ningún papel, pero recordemos cómo Siria era el único país del Mediterráneo que no tenía deuda con el Banco Internacional, y ahora muchos intereses neoliberales lo único que les interesa es realmente apoderarse de los recursos de Siria, realmente tener el control de ese lugar geoestratégico, para que al final de cuentas, ¿qué van a hacer? Van a apoyar la BTC de Israel y apoderarse ¿de qué? ¿De qué va a ser? Pues del gasoducto y del petróleo que tiene ahí. ¿Cuántos intereses de muchos países neoliberales de la zona están ahí para que al final de cuentas los sirios no disfruten de sus recursos? Lo mismo que ocurre aquí en México y va a ocurrir con la reforma. Esto que es lo que ocurre con el petróleo, para que al final de cuentas se vean gastadas las vidas de los sirios, para que al final los niños sirios lloren a pleno grito al cielo y todo el pueblo sirio no encuentre salida, no es más que el ejemplo claro, el ejemplo inmediato de cómo simplemente los usos que usa el neoliberal, el sistema neoliberal para apoderarse de lugares están impactando directamente el Medio Oriente. ¿Para qué? Para beneficiar a los ricos de la zona, como este caso otra vez Israel, Turquía y Estados Unidos, que
que solamente codician ese petróleo y apoyan por lo bajo a ISIS. Y ahora se mete también China y Rusia, que si no ser por ellos, al final de cuentas también habría caído ya todo lo que es Siria. Pero ¿quién se va a quedar con el petróleo? La vida de estas personas está pendiendo de un hilo en función de quién se queda con el petróleo, en función de la falta de teorización que tiene todo el mundo y la falta de interés ante la muerte de los sirios. ¿Por qué? Por el petróleo nada más. ISIS, apoyado directamente por el petróleo barato que le da a Turquía, y ese va a Estados Unidos. Todo lo que está ocurriendo en Siria directamente tiene que ver con la vida de mucha gente inocente, con la vida de muchos sufrientes, y es algo que no estamos tomando en cuenta. Si no tomamos en cuenta lo que pasa en la vida en Siria, ¿cómo tomaremos en cuenta también la vida de nuestros propios mexicanos? Que también perderemos el petróleo, perderemos el agua, porque ese es el interés del neoliberalismo, que todo se vuelva mercancías para que al final de cuentas la vida de los seres humanos sea empobrecida, sea menor, y nada más sirva para que otros se hagan más ricos sobre el sufrimiento de pequeños, sobre el sufrimiento de los que vendrán y sobre el sufrimiento de muchas culturas. Tomemos en cuenta el caso de los kurdos, de cómo están ayudando también a que por lo menos si no se apodere de todo el petróleo y que no se apodere de esa zona. Eso es todo, que tenemos que estar siempre vigilantes de cómo son esos procesos para que al final de cuentas entendamos nuestro propio proceso y cómo el neoliberalismo está apoderándose del petróleo y de los recursos más importantes que tendría y que tiene cada país en función de intereses extranjeros. En este quinto aniversario apoyamos la revolución de Siria. Este llamamiento es un hecho conjunto entre la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional, la RCIT y la Agrupación de Lucha Socialista de México. En este quinto aniversario, el pueblo sirio se enfrenta a una gran miseria como resultado del terror sin fin infligido por el régimen de Assad, además de las continuas agresiones de las grandes potencias. De acuerdo con el Centro Sirio para la Investigación Política, 470,000 personas han muerto desde el comienzo de la guerra civil y 11.5% de la población total del país ha sido asesinada o herida, mientras que un increíble 45% del pueblo sirio ha sido desplazado. Hoy, con la ayuda de la guerra relámpago rusa y las miles de tropas de soldados iraníes, el régimen de Al-Assad amenaza con liquidar la Alepo libre. Las grandes potencias, Rusia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, están involucradas en esta campaña de bombardeo asesino, que bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo se arman y dirigen principalmente contra las fuerzas rebeldes sirias y van contra la población civil. Además, no solo las fuerzas de los iraníes y Hezbollah están interviniendo en la guerra civil de Siria, sino también los regímenes reaccionarios de Turquía y Arabia Saudita amenazan con hacer lo mismo. Además, el reaccionario Daesh, el llamado Estado Islámico, amenaza la revolución siria desde dentro. Por desgracia, la dirección del PKK y el YPG, mientras que defienden el legítimo derecho del pueblo kurdo por su autodeterminación nacional, no apoya la revolución siria y en su lugar está colaborando con el régimen de Assad, así como con Estados Unidos y Rusia. La revolución siria todavía se enfrenta a un grave peligro. Las grandes potencias están decididas a liquidar el proceso revolucionario en Siria mediante la imposición de las llamadas negociaciones en Ginebra. Esto no es sino un intento de repetir el contrarrevolucionario proceso de paz de Oslo, que terminó en la liquidación de la primera intifada en Palestina en 1994. Asimismo, los gobiernos europeos completamente están bloqueando, deteniendo a cientos de miles de refugiados sirios que han sido obligados a huir de su país que se encuentra en guerra. Las fuerzas de derecha, racistas y fascistas, están azuzando el odio contra los refugiados sirios o incluso los están atacando violentamente. Islamofobia se ha convertido en el nuevo antisemitismo de Europa. Denunciamos a todas aquellas fuerzas que dicen ser socialistas, estalinistas, castrochavistas, el partido de izquierda de Europa y
varios pseudotrotskistas, pero de hecho están traicionando a las masas por no tomar una postura progresista ante los hechos que se están dando en Siria. Que esto es una parte vital de la lucha de clases mundial. Estas fuerzas hipócritas apoyan directa o indirectamente el régimen de Al-Assad o toman una posición neutral en la guerra civil en lugar de apoyar la revolución siria. Esto es particularmente cierto para los dos partidos comunistas sirios, Unificado así como Bagdash, que durante décadas vergonzosamente han sido una parte del gobernante Frente Nacional Progresista de Assad. Asimismo, denunciamos a esos partidos progresistas. En Europa fallan en oponerse al avance de la ofensiva contrarrevolucionaria, quienes no están luchando por fronteras abiertas, es decir, la defensa del derecho de los refugiados a llegar libremente a Europa, y que fallan en luchar por la plena igualdad de los migrantes, igualdad de derechos civiles, salarios iguales, la igualdad de la lengua materna en las escuelas y la administración pública. La revolución siria demuestra dramáticamente la dolorosa ausencia de un partido revolucionario, que éste se ha enraizado en la clase obrera. Solo un partido así sería capaz de avanzar y organizar las heroicas y numerosas iniciativas locales de los trabajadores sirios, de los jóvenes y campesinos que están luchando por esto, para administrar sus barrios y armarse contra los enemigos del pueblo. Esto avanzaría en la formación de sindicatos. Solo este partido será capaz de combinar la lucha democrática en contra de la dictadura con una perspectiva socialista de un gobierno obrero y campesino basado en consejos populares y milicias, que destruiría el aparato de Estado basista, expropiaría a la burguesía y tomaría el control de la riqueza del país para ponerla al servicio del pueblo. Es solo por la ausencia de este partido que los elementos corruptos, así como fuerzas pequeñoburguesas, pro-occidentales o islamistas, han ganado la dirección entre las fuerzas populares sirias anti-Assad. Como cuestión de hecho, la revolución siria y la revolución árabe en general, la lucha contra la agresión de las grandes potencias del norte de África y Oriente Medio, y la lucha contra la militarización y el racismo en Europa están vinculadas. Son una prueba de fuego para todos los revolucionarios y una línea divisoria entre el auténtico marxismo y el revisionismo. Los revolucionarios solo pueden adoptar un enfoque correcto mediante la combinación de estas luchas sobre la base del programa de la revolución permanente, el internacionalismo proletario y el marxismo antiimperialista. Como revolucionarios marxistas, nos posicionamos por la defensa incondicional de la revolución siria contra la dictadura de Al-Assad, así como contra la agresión brutal de las grandes potencias y varios estados extranjeros de la región. Combinamos este apoyo con la perspectiva revolucionaria y socialista de una Siria de obreros y campesinos. Apoyamos incondicionalmente la lucha del pueblo sirio, sin dar apoyo político a sus direcciones pequeñoburguesas, seculares e islamistas. Del mismo modo, apoyamos la lucha del pueblo kurdo con la autodeterminación nacional, sin dar apoyo político a la dirección del proimperialista PKK y YPG. Apoyamos la resistencia del pueblo sirio contra la agresión de las grandes potencias, con el fin de expulsarlos de la región, y llamamos a los movimientos internacionales de trabajadores y populares a apoyar esta defensa. Defendemos a los migrantes, en particular los inmigrantes musulmanes, contra la creciente ola de racismo. Hacemos un llamamiento para la creación de un movimiento de solidaridad internacional de las organizaciones juveniles y de los trabajadores migrantes para luchar por fronteras abiertas y la plena igualdad de los migrantes y refugiados. Tal movimiento también debe luchar contra la militarización y el régimen del estado de emergencia en Europa. Llevamos a cabo esta lucha como parte de nuestros esfuerzos para unir a todas las fuerzas revolucionarias auténticas y construir un partido revolucionario mundial. La RCIT y la ALS llamamos a todas las organizaciones de trabajadores populares y de migrantes a unir fuerzas en una campaña internacional de solidaridad con la revolución siria. Dicha campaña deberá basarse en los siguientes 3 pilares.
Defender la revolución siria, derrotar el régimen de Assad, no al Daesh, fuera rusos de la OTAN y todos los demás agresores extranjeros de Siria, no a las negociaciones impuestas por los grandes poderes dirigidas a la liquidación de la revolución siria y que se abran las fronteras de Europa para todos los refugiados sirios. Pongamos fin a la reacción racista e islamófoba de Europa. Todos aquí estamos por este 5º aniversario y vamos a defender la revolución siria ante la embajada yanqui. Que los han difamado, atacado, al grado de asesinar a más de 500,000 sirios y desplazado a más de 10 millones en campamentos de miseria en el mismo desierto. La masacre del pueblo sirio ha sido auspiciada por el propio régimen del asesino al-Assad, que aplasta a su pueblo con apoyo de múltiples ejércitos, el de Estados Unidos, el de Francia, Israel, Irán, Irak, Rusia, el Hezbollah en Líbano, así como la traición y sectarismo de la burguesía kurda y de la dirección del PKK, el PYD y las YPGs. En contra del pueblo sirio, que ha demostrado valentía ante los continuos embates, no solo del Daesh, sino de las fuerzas militares de al-Assad, del imperialismo yanqui y sus aliados. Todos ellos alineados a la política de aplastar todas las revoluciones que desde 2011 iniciaron los pueblos también en Túnez, en Egipto, en Libia, en Yemen y en Palestina, por el pan y contra la miseria, así como contra la represión de sus regímenes en Medio Oriente y el norte de África. Paremos la guerra y aplastemos la contrarrevolución. Consideramos vital defender las revoluciones en Medio Oriente y el Magreb, ya que han sido calumniadas y masacradas. En este conflicto, los explotados y oprimidos del mundo solo podemos estar de un lado, y es del lado de las masas árabes en lucha contra la intervención militar imperialista y de todas las fuerzas contrarrevolucionarias. La victoria de las revoluciones árabes pasa por romper el cerco mediático y político que han conformado las fuerzas contrarrevolucionarias con los distintos ataques militares de todos los ejércitos, el supuesto enemigo funcional al imperialismo, el Estado Islámico, que masacran a las masas obreras y campesinas en Siria, así como la pseudoizquierda traidora que sostiene a los regímenes asesinos de Medio Oriente. Todo esto con el consenso de las potencias y sus aliados. Ahora se pretende la balcanización de Siria para que las fuerzas imperialistas se repartan el botín que ven y además aplasten la llama que sigue encendida, aunque cada vez más debilitada ante la correlación de fuerzas que en este momento se ha volcado contra los pueblos de Medio Oriente y el norte de África. Denunciamos el supuesto cese al fuego que hace unos días se hizo saber, así como las diversas conferencias de Ginebra que buscan alinear a todas las fuerzas contrarrevolucionarias para aplastar a los pueblos árabes. En este mismo sentido, las fuerzas que defendemos las revoluciones en Medio Oriente y el Magreb retomamos el llamado a la contraconferencia propuesto por diversas organizaciones para hacer contrapeso al alineamiento contrarrevolucionario de Ginebra y apoyar a las revoluciones en momentos bastante álgidos para los pueblos árabes. Por eso, desde la agrupación de lucha socialista, llamamos a los partidos, sindicatos, organizaciones de izquierda y al conjunto de la clase obrera a promover y generar acciones internacionalistas de solidaridad activa con Siria y el Medio Oriente, apoyando con todos los medios posibles la resistencia. En cada continente, país, región, comunidad y centro escolar o de trabajo, debemos conformar comités internacionalistas de solidaridad con la resistencia del pueblo árabe. Es fundamental también avanzar hacia la construcción de un partido internacional que dirija las luchas hacia un verdadero triunfo de las masas revolucionarias por su emancipación. ¡Alto a la guerra imperialista! ¡Viva las luchas de las masas árabes por su liberación! ¡Fuera Bashar al-Assad! ¡Fuera el imperialismo y sus secuaces! ¡Fuera el Estado Islámico! ¡Levantemos las revoluciones de Siria, el Magreb y de todo el Medio Oriente! ¡Rechazo a todas las políticas y acciones islamófobas, racistas y así como